Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a el desarrollo de la clase de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos cada uno de ustedes. Buenas noches, dice. Buenas ¿Listo? noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la actividad. Un gusto poderles escuchar. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de las actividades que se encuentran planificadas para la presente actividad. Dentro de estas actividades, obviamente, ustedes para iniciar este proceso, en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 4, Procesos de Integración en el Mundo. Y justamente vamos a ver el subtema número 2 relacionado a la cooperación internacional e integración y la integración europea. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y en la parte siguiente tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerde que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Realiza la siguiente actividad, esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. En el siguiente cuadro comparativo determina las diferencias entre integración y cooperación. Ahí ustedes tienen que utilizar, obviamente tienen que consultar, tienen que ver cuál es, obviamente, determinar, obviamente, en función de diferencias entre un acuerdo de cooperación y un proceso de integración. Tienen que ser mínimo cinco diferencias, obviamente, que ustedes deben encontrar entre estas dos determinaciones. La siguiente actividad dice, describe el proceso de integración europeo, que ya obviamente nosotros vamos a ver y que ustedes tienen también en Internet, tienen bastante material que consultar. La siguiente actividad dice determina en qué consiste el proceso de integración internacional y por último determina en qué consiste el proceso de cooperación internacional. Recordemos que una cosa es integración y otra cosa es cooperación. Entonces ahí ustedes ya pueden seguir ordenando y seguir coordinando las ideas para que ustedes puedan desarrollar la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio, tienen que cumplir tal cual se les establece. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, que obviamente les permite tener una idea de todos los parámetros que solicita la institución en cuanto a la entrega de tareas. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema cooperación internacional e integración y la integración europea, correspondientes a la semana número 2 de esta unidad número 4 de fecha 11 de septiembre del 2025, perdón, 11 de noviembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación de esta tarea será hasta el 13 de diciembre. Entonces ya tienen ustedes un plazo establecido en cuanto a la entrega de esta primera actividad de la unidad número 4 correspondientes a la materia de ciencias sociales. Una vez que se les ha facilitado la información pertinente en función del desarrollo de la actividad que ustedes tienen planificada para esta semana, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo y al tema que se encuentra planificado para la presente actividad. Y vamos a ir viendo y vamos a ir analizando las actividades y vamos a ver los procesos de integración en el mundo. ¿Qué son los procesos de integración? Es prácticamente la creación o la unión de varios países en la construcción de un mega estado. No sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad, por ejemplo, de escuchar sobre la unión de países europeos. Entonces, ahí prácticamente los países que están integrando esta Unión Europea prácticamente comparten muchas cosas, comparten, por ejemplo, la economía, comparten la moneda fraccionaria y otras actividades más. Prácticamente están interrelacionadas. Cada país obviamente mantiene su soberanía, mantiene su independencia como tal, pero al suscribir este tratado de cooperación internacional, este tratado de cooperación europeo, prácticamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Se integran y se someten a las leyes de esta unión. Eso es lo que hace. Lo mismo sucede en América Latina. Han existido una serie de procesos en cuanto a la creación
de organismos de cooperación en los cuales se integren a todos los países latinoamericanos. Y algunos de de estas organizaciones nosotros ya vamos a ver en la segunda etapa de nuestra clase. Y vamos a ver justamente la cooperación internacional y también integración. Los países han visto la necesidad de unirse y han encontrado mecanismos internacionales para cooperar unos con otros o entre sí. Las alianzas militares han sido las formas más comunes. Ese fue el caso de los aliados frente al eje en la Segunda Guerra Mundial que nosotros ya habíamos visto, o el de la OTAN en la actualidad, la alianza militar más importante en el mundo actual. También se han dado experiencias de cooperación internacional basadas en antecedentes culturales o también políticos. Se han construido o constituido organismos continentales como la Organización de Estados Americanos de la OEA, la Unión Panafricana. También se han formado agrupamientos de excolonias, como es el caso Commonwealth o Comunidad Británica. Existen organismos que agrupan a países con identidades parecidas, como la Liga Árabe, por ejemplo, o la Unión de Países Iberoamericanos. Son varios de los ejemplos en cuanto a organizaciones de países se refiere. Esto obviamente les permite presentarse sobre todo en la parte económica, en el comercio, les permite presentarse en el mercado internacional como un mega estado, obviamente sólido en cuanto a su proceso de comercialización, de políticas económicas y otros aspectos más que les permite posicionarse de una manera un poco más respetable dentro del mercado internacional. La aceleración del intercambio internacional en el último medio siglo ha provocado el agrupamiento de países en acuerdos de libre comercio o cobertura subregional, regional y también mundial. Sin embargo, ciertos grupos de países han ido mucho más allá de los proyectos de cooperación y han emprendido procesos de integración, ya no solo de cooperación. Cuando hablamos de cooperación, prácticamente están cooperando un país con otro, pero cuando ya hablamos de integración, se están fusionando, están permitiendo, dando un paso más intenso en estos procesos de asociación de países. Es importante subrayar que la integración no solo implica cooperación internacional, sino un proceso en el que los países miembros se comprometen a formar una unión comercial, un mercado común y un sistema político de organismos a los que se traspasa una parte de la soberanía nacional. Entonces, esas son las características fundamentales en cuanto a este proceso de integración y de cooperación que se va desarrollando. Como les había dicho, uno de los ejemplos más latentes a nivel internacional y que es prácticamente un ejemplo a seguir es justamente la integración europea, la famosa Unión Europea, que ya vamos a ver más adelante también un poquito de historia acerca de este proceso. Los países de la Europa devastada por la guerra descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros, países unos con otros para poder volver a surgir. Pues en el año de 1951, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Holanda y Luxemburgo crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Más adelante, en el Tratado de Roma, suscrito en el año de 1957, establecieron un mercado común. El proceso de integración europeo empezó con un área de libre comercio y una unión aduanera, con una tarifa exterior común para los bienes industriales, agrícolas y servicios producidos fuera de la Unión. Posteriormente se formó un mercado único, se estableció la libre circulación de personas, capitales y servicios, se adoptaron mecanismos para la investigación, desarrollo tecnológico, protección del ambiente y políticas exteriores de carácter común. 12 de los países de la Unión aceptaron el euro como su moneda oficial, con una sola autoridad y también política monetaria. Es por eso que en todos los países que están integrando la Unión Europea, por ejemplo, la moneda oficial que se maneja como intercambio entre todos estos países es el euro. Lo mismo sucediera acá si obviamente los países tuvieran la intención de conformar
justamente una unión bastante determinante en función del desarrollo de las actividades relacionadas a este proceso de integración, que es muy importante. Entonces, esto en cuanto a estos procesos de integración. Y vamos a ver un poquito de historia en cuanto a la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una comunidad supranacional integrada por 27 países o estados. Tiene normas comunes aceptadas por ellos que se aplican sobre cada uno de los países, sobre cada país. Entonces, tienen su propio reglamento, por decir de otra manera. Las instancias directivas de la Unión Europea se llaman organismos comunitarios. Estos obviamente están integrados de la siguiente manera, desde la más importante hasta desde la principal, diríamos así, hasta la última. Inicia por el Parlamento Europeo, que emite algunas normas legales y está integrado por miembros elegidos por los ciudadanos de todos los países. El Consejo de la Unión Europea, que es otra instancia de representación de los gobiernos y de toma de decisiones políticas más importantes. Luego está la Comisión Europea, o órgano ejecutivo y de iniciativa. Luego está el Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de las normas de la Unión Europea. Luego le sigue el Tribunal de Cuentas, que vigila los gastos y el presupuesto. Luego está el Banco Central Europeo, que dirige las políticas monetarias y emite el euro como moneda oficial o común. La Unión Europea es la institución del mundo que dedica la mayor cantidad de recursos a la cooperación internacional. Están encargados, obviamente, de crear una serie de programas sociales, obviamente, que busquen mitigar, por ejemplo, la desnutrición, la violencia y otras actividades a nivel global. Justamente al estar integrados, obviamente, entre los países, obviamente los excedentes en relación de capital, obviamente es mucho más bueno que de manera individual. Es por eso que aquí en América Latina, si nosotros nos vamos a tiempos de la colonia, en los procesos de liberación, que obviamente que se desarrollaron de los españoles, el primer gran mega estado que obviamente integrado que se iba a formar fue la Gran Colombia. Lamentablemente, problemas y dificultades, divergencias en función de política, en función económica y otras actividades también que son negativas, obviamente este proceso se desarmó, se destruyó y de tal manera, obviamente, hoy hubiésemos sido un mega estado mucho más importante que los Estados Unidos, mucho más importante que, obviamente, cualquier otro país europeo. Pues al unirse todos los países que estaban integrando la Gran Colombia en aquel entonces, obviamente estaba la Gran Colombia hubiese estado integrado no solamente en visión de la parte económica, sino también en la parte cultural, en la parte en relación a los recursos naturales, que obviamente son diversos y mucho más amplios a nivel global. Esto obviamente hubiese sido un megacontinente, perdón, un mega estado, el cual obviamente nos hubiese conllevado a conformar una verdadera élite económica a nivel global. Esto en cuanto a estos procesos de integración. Aquí nosotros tenemos, obviamente, en el siguiente mapa, ustedes pueden observar los países miembros de la Unión Europea, las adhesiones hasta el 2007 y sin fecha demarcada de otros países. Pero obviamente cada uno de los países ven en este modelo de integración europea, en la Unión Europea, como uno de los procesos más importantes en relación a la parte económica, sobre todo. Estar integrado, pertenecer al grupo de la Unión Europea es bastante importante. En cuanto a otros procesos de integración, vamos a ver la situación asiática, por ejemplo. En Asia, la cooperación económica entre los países es muy dinámica, pero no existe sino inicios de integración entendida en la forma como se ha dado en otras latitudes, sobre todo en Europa. El proceso es más puntual. En el espacio asiático existen actualmente dos proyectos de libre comercio. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en sus siglas ASEAN,
Association of Southeast Asian Nations. Se creó esta en el año de 1967 y agrupa a 10 estados miembros. Esta asociación cubre a 400 millones de personas de la región con mayor y más rápido crecimiento económico del mundo. Existe también el proyecto de cooperación económica entre Asia y el Pacífico, que es la PEC en sus siglas, Asian Pacific Economic Cooperation. Esta agrupación, creada en el año de 1989, tiene 21 países miembros del este asiático y de Norte y Sudamérica. En 1996, las exportaciones de los países de la PEC significaron el 45% del comercio a nivel global. Entonces, es uno de los proyectos más ambiciosos que se puede establecer. Los proyectos de cooperación económica o integración regional de toda Asia del Este se han acelerado luego de las profundas crisis financiera de los años 97 y 98. Sin embargo, todavía subsisten rivalidades comerciales entre los países asiáticos en temas de política agrícola y geopolítica, especialmente entre China y los países del ASEAN. Entonces ahí tenemos todos los datos en cuanto a este proceso de integración. Otro proceso de integración es de América del Norte. Estados Unidos se ha mostrado tradicionalmente opuesto a participar en procesos de integración que significan ceder parte de su soberanía. Por ello, su política ha sido promover acuerdos limitados sobre el libre comercio. Con este antecedente, pues en el año de 1989, entre Canadá y Estados Unidos, y luego en México, en junio de 1991, se firmó el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y o NAFTA en sus siglas en inglés. En México ha surgido oposición popular al tratado por considerarlo un mecanismo de penetración del neoliberalismo, también que es parte negativa en todo proceso de administración estatal. Los diferentes estados a nivel global ven como un enemigo silencioso, como un cáncer al neoliberalismo, pues lo que busca es la destrucción de los recursos naturales, una extracción indiscriminada y el empobrecimiento de todos sus habitantes. En África, el continente que menos avanzado en su integración económica y política, obviamente justamente es África. El comercio interamericano es muy pequeño y tiende a reducirse. La crisis económica y política, especialmente al sur del desierto del Sahara, ha reducido su participación en el comercio internacional. Casi dos decenas de los países africanos no tienen representación en la Organización Mundial del Comercio OMC, donde Nigeria, Sudáfrica son las únicas voces significativas que forman justamente esta organización. En el continente se ha ido defendiendo 14 regiones económicas que se superponen geográficamente. Entre ellas está la Unión del Magreb, en este árabe, la Comunidad de África Oriental, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Unión Adonera y Económica de África Central, la Unión Monetaria del Oeste Africano. De los más de 50 países africanos, la mitad pertenece a dos de estas organizaciones. La República del Congo, por ejemplo, es el caso extremo. Pertenece simultáneamente a cuatro. Solo 7 países están en una sola organización regional. Ustedes podrán observar que los beneficios, obviamente, que tiene cada uno de los países al pertenecer a este tipo de organizaciones. Es por eso que hoy en día en América Latina también existe una amplia intención en cuanto a formar este tipo de agrupaciones que son la base primordial en cuanto a la integración y al fortalecimiento económico a nivel de la región. Y dentro de estos, por ejemplo, vamos a ver en nuestra siguiente etapa de clases, justamente vamos a ver el sistema interamericano y bloques de integración regional y subregional. Vamos a mencionar algunas de ellas y vamos a ver, obviamente, cuál, obviamente, están integradas y obviamente el Ecuador también forma parte de este proceso de integración. Y tenemos dentro del sistema internacional de bloques de integración regional y subregional, tenemos a continuación vamos a ver algunas de las organizaciones, las cuales se han ido creando justamente
para fortalecer el sistema económico, sobre todo a nivel de la región latinoamericana. Y tenemos la primera, que es la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Aquí nosotros tenemos, obviamente, una de las etapas más importantes en cuanto a quién no ha escuchado, por ejemplo, cuando existen algunas determinaciones que tienen que cumplirse en relación de la OEA. Luego tenemos la OECO, que es la Organización de Estados del Caribe Oriental. Tenemos otra organización que es el PROSUR, que es el mecanismo y espacio de diálogo y cooperación de todos los países de América del Sur. Tenemos la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También está inmerso a nivel de la región. Tenemos la AEG, que es la Asociación de Estados del Caribe. La OTCA, que es la Organización de Tratados de Cooperación Amazónico. La famosa ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Proyecto Mesoamérica, que es el proyecto de integración y desarrollo mesoamericano. Igual otro que también está muy latente, muy sonado, que es el Mercosur, que es el mercado común sur, obviamente, dentro de nuestro continente. Continuamos con la Alianza del Pacífico, que es la Alianza del Pacífico, Mecanismo de Integración Regional. La CELAC, que es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. La famosa CAN, que es la Comunidad Andina. La SICA, Sistema de Integración Centroamericana. La CARICOM, que es la Comunidad del Caribe. CISCA es la Secretaría de Integración Social de Centroamericana. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, y por último tenemos el CEGIF, que es la Secretaría General Iberoamericana. De esa manera, obviamente, aquí en América Latina también se encuentra con gran intensidad algunas de las organizaciones que han buscado la cooperación internacional, la unión de los países a nivel de nuestro continente, de nuestra región. Y esto ha provocado justamente que se mejore, obviamente, las estructuras de nuestro Estado y de cada uno de los países, buscando siempre cubrir las demandas, reducir los problemas en cuanto a la desnutrición, a la violencia, a una serie de aspectos que son negativos dentro de cada uno de los países que están integrando y que conforman cada una de estas regiones. Vamos a ver a continuación, justamente, vamos a ver cómo están constituidos cada uno de estas actividades y vamos a hablar, solo regálenme un ratito. Vamos a ver justamente uno de ellos. Vamos a ir analizándoles y vamos a ir viendo justamente, en este caso vamos a ver cómo está constituida la OEA, cómo está esta organización, cuáles son el objetivo, cuál es la organización y la función principal de esta agrupación. Solo regálenme un ratito. Listo, vamos a ver, vamos a analizar en estos siguientes minutos, vamos a analizar justamente cómo está constituida, cuál es la función, cuál es el papel justamente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es una de las organizaciones a nivel de nuestra región. ¿Qué es la OEA y cuál es su papel en el ámbito internacional? La Organización de Estados Americanos, OEA, es un organismo internacional que reúne a los países del continente americano con el propósito de promover la cooperación y el diálogo entre ellos. Esta organización, la OEA, fue fundada el 30 de abril de 1948 en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Sin embargo, tiene su sede en Washington, D.C., esto es en los Estados Unidos.
El organismo destaca a través de su página web que busca fortalecer la paz, la seguridad, la democracia y los derechos humanos en todo el continente. Actualmente está compuesto por 35 Estados miembros, esto quiere decir que tiene 35 países, en los que se incluye a todos los países de América, desde Canadá hasta Argentina. Entre sus principales funciones se encuentra la resolución pacífica de conflictos y promoción de la democracia, la defensa sobre todo de los derechos humanos y el desarrollo económico y social en toda la región. Esos son obviamente la mayoría en cuanto a las funciones que tiene esta organización. La OEA también actúa como mediadora en crisis políticas y conflictos internacionales que afectan a sus Estados miembros. Asimismo, brinda asistencia técnica y cooperación en áreas como el combate a la corrupción, el fortalecimiento de instituciones democráticas y la protección del medio ambiente. Los órganos principales de la OEA son los siguientes. Dichos de otra manera, la organización, cómo está constituida, vamos a ver a continuación cómo está estructurada. En primer lugar está la Asamblea General, luego está el Consejo Permanente, luego la Secretaría General y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asamblea General, compuesta por los representantes de todos los Estados miembros, es el principal órgano de decisión de la organización y se reúne anualmente para establecer políticas y también objetivos de acción dentro de esta organización. La OEA desempeña un papel crucial en la promoción de la estabilidad y el desarrollo del continente americano. Sin embargo, enfrenta varios desafíos como la creciente polarización política en la región y la crisis en algunos países miembros. La OEA sobre impases diplomáticos, por ejemplo, entre Ecuador y México. Ecuador solicitó que se desarrolle una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA ante la crisis, por ejemplo, diplomática que se generó entre México y Ecuador por la intervención de las fuerzas del orden ecuatorianas en la embajada. Eso está prohibido. Obviamente, este tipo de organizaciones, en este caso la OEA, aparte de ser un miembro observador, un miembro que busca, obviamente dentro de sus objetivos está buscar la paz y la resolución de conflictos de una forma pacífica, también busca velar que se cumplan determinados derechos internacionales. Por ejemplo, el Ecuador, en ningún momento el ejército ecuatoriano ni la policía tenía el derecho a invadir la Embajada de México. Eso fue un delito de carácter internacional que terminó con la captura, obviamente, del vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass. En la sesión desarrollada del martes 9 de abril del 2024, el viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, representó a Ecuador y expuso la situación y los antecedentes, obviamente, del vicepresidente. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luisa Almagro, condenó la incursión armada de los uniformados, pero resaltó que la solución pacífica es la salida a este conflicto. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito, obviamente en esa fecha, una segunda sesión extraordinaria del Consejo Permanente celebrada ese mismo miércoles 10 de abril, se aprobó una resolución de condena enérgica. La institución en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y dignidad de personas y diplomáticos de esa misión. Entonces son cosas que obviamente no se pueden desarrollar, son cosas que no pueden por ningún momento de aplicarse, pero que sin embargo, violando todo tratado y tratado internacional, obviamente se ejecutó, pero lamentablemente el Ecuador salió con la peor sanción, obviamente, justamente por este tipo de impases, por este tipo de actividades que denigran las actividades políticas del Estado. Estamos viendo, estamos palpando justamente todos estos actos de violencia por parte del Estado hacia cada uno de los ciudadanos. Eso tenemos que tener muy en cuenta, eso tenemos que tener muy presente en el desarrollo de las actividades políticas que también se dan a nivel de nuestro país. Que obviamente ustedes pueden observar que este proceso, obviamente, este impasse no solamente se resolvió a nivel local, sino también a nivel internacional, justamente con esta Organización de Estados Americanos.
Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente actividad. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase en función de la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en este proceso educativo, pues tenemos una clase a partir de las 8:40 correspondientes a la materia de ciencias naturales. Nos vemos en la siguiente hora.